Hola a todos, buenos días. Hola hermanos míos. Soy una joven que sirve a Dios de 20 años. Daré mi testimonio de cómo Dios me alcanzó. Desde pequeña tengo conocimiento de Dios, pues mis padres son cristianos y mi familia también. Antes, sinceramente, no creía en Dios, pues yo tenía conocimiento de Dios y yo le pedía a Dios que me fuera bien en la escuela a pasar el examen, pero a veces no pasaba el examen y pues yo entre mí, Dios no existe, decía. Dios no existe. Y eso me entristecía. Vivía en una depresión horrible porque realmente yo pensaba que Dios no existía porque no escuchaba mis oraciones. Eso es algo que al ser humano le falta comprender muchas cosas porque a veces estamos aferrados a querer hacer lo que uno quiere cuando Jesús nos dio el mejor ejemplo, que Él hizo la voluntad de su Padre. Entonces, así nosotros tenemos que hacer y hacer la voluntad de Dios. Mucha gente me decía que yo no servía para nada. Y el que te digan que no sirves para nada, te duele mucho. Y muchos lo comprenderán, porque muchos han vivido igual esta depresión. Y más si viene de un ser querido y que te digan no sirves para nada, eso más te duele y te entristece y te da una tristeza muy fea. Y si algo me salía mal, no le daba gracias a Dios. Y mucho menos en la felicidad tampoco. Y realmente yo estaba equivocada de muchas cosas, pues el enemigo ponía en mi mente cosas que realmente no eran ciertas, porque estaba yo escuchando la voz del enemigo y no la voz de Dios. Y entonces yo no creía en ese momento en Dios, porque lo estaba escuchando al enemigo y no a Dios. Entonces, ¿por qué? Y yo decía, ¿y por qué cuando le oro, Él no me respondía? Y eso me ponía triste y yo nunca imaginé que Dios tenía planes mejores conmigo. Pues Dios me ha dado un ministerio muy grande y Él que yo dijera que no me escuchaba era falso. Dios siempre me escuchaba, pero yo fui la que me alejé mucho de Él. Cuando yo caí en esa depresión muy grande, yo no quería nada con la vida y mi vida no tenía sentido en nada. Lo único que yo quería es morir. Era lo único que yo quería en esa vez. No quería nada con la vida. Y yo decía, pues yo ya voy a irme a descansar y si yo muero.
Y bueno, así eran mis pensamientos, hasta donde el enemigo me tenía oprimido, que si yo moría, que si yo me ahorcaba, iba a descansar. Eso es mentira del diablo, porque voy directo al infierno. Pero Dios tuvo misericordia en mi vida. Por eso yo vivo agradecido con Él. Según yo en ese momento iba a ir a descansar, pero ¿qué descanso iba a tener en el infierno por matarme? Eso era un suicidio que yo iba a hacer, iba a ir directamente al infierno. Pero Dios en ese momento estuvo conmigo. Y es mentira del diablo que vamos a ir a descansar si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Eso es mentira, porque muchos mueren y piensan y dicen la familia se va a descansar. Pero a veces realmente no sabemos cómo está esa persona. Entonces, si tú no has aceptado al Señor Jesucristo, ¿cómo vas a tener descanso? Dime, cuando la muerte te sorprenda, tú no vas a tener descanso, amigo mío. Entonces, en esta hora acepta a Jesucristo como tu Salvador, porque Él tiene misericordia de nuestra vida. Entonces, la primera vez, ¿cómo fue que yo realmente supe que Dios existía? Entonces fue la primera vez que sentí el Espíritu Santo, que Él me dio consuelo. Fue cuando creí en Dios. En ese momento, pues sentí algo muy hermoso. Es algo que no pude describir y ni se lo puedo describir. Fue maravilloso. El que ha sentido la presencia del Espíritu Santo y el consuelo sabe lo que se siente. Y si tú no sabes, amigo mío, te digo que le digas a Dios que te haga sentir esa presencia hermosa que se siente. Después en ese momento creí en Dios, que sí existía realmente y es realmente grande y poderoso. Ahí fue cuando un profeta de Dios me dijo que tenía un ministerio muy grande. Pero como todo, cuando uno está bien, se aleja de la iglesia. Es uno de los casos más graves, que cuando uno está bien, se aleja de Dios, y eso no es así, porque si tú estás bien, es mejor que estés en la presencia de Dios para que nunca regrese esa tristeza en ti. Y pues regresó la depresión muy, pero muy fuerte, más problemas, más tristeza, más dolor. Yo en mi cuarto todos los días lloraba, maldecía mi vida y decía: ¿por qué yo nací? No entiendo por qué me trajeron a esta vida. Si yo no quise vivir, son cosas que muchos hemos dicho y no hemos pedido perdón a Dios. Entonces en ese momento yo sentía todo eso. Antes, hermanos míos, encerrada en mi cuarto, miraba para arriba y yo estaba buscando un lugar para donde amarrar mi cabeza, hasta donde el enemigo tenía mi mente. Y al momento de pensar eso, algo a mi mente venía y me decía: no, no. Y otro me decía:
¿por qué eres cobarde? Y esa era la cosa que me decía, que eres cobarde, que no, ¿por qué no te guindas? Eso era el enemigo que me decía eso. Pero el Señor siempre tuvo misericordia de mí y en ese momento Él siempre estuvo conmigo. En ese momento que yo estaba decidiendo si sí o no a pasar esas cosas, el enemigo me decía, ¿por qué eres cobarde y por qué no lo haces? Pero el Señor siempre tuvo misericordia de mí y no quiso que yo hiciera esa locura. Si no, ¿a dónde estuviera mi alma ahora? Mi alma no tendría descanso, mi alma estuviera en el infierno, en lo más profundo donde el gusano nunca muere. Ahí estaría mi alma. Pero el Señor siempre ha tenido misericordia de nosotros y siempre nos ha hablado. Más que el ser humano no entiende las cosas. ¿Cuándo va a entender? ¿Cuándo vas a entender cuando tu alma esté en infierno? Yo sé que te quieres reír en este momento y quieres llorar en este momento también. Pero te voy a decir algo. El quererte reír es que estás escuchando la voz del enemigo. El querer llorar es porque Dios quiere hacer algo contigo nomás, que tienes que obedecerle. Así que levántate en esta hora y empecemos a orar por tu vida, para que haya prosperidad en tu vida y para que haya un cambio. Ya deja el pasado y haz nuevas cosas con Dios y pone todas tus obras en sus manos. En esta hora, Padre Santo, oramos, Padre Santo, por esas personas que están escuchando este audio, Padre Santo, para que ellos, Señor Santo, ellos quieren empezar una nueva vida, Padre Santo. Una nueva vida de tu presencia, de tu amor, de tu bondad, Padre Santo, porque ellos quieren paz de ti, Señor. Ellos quieren, Señor, que los transformes de una manera increíble, Padre Santo, donde el enemigo, papacito lindo, no pueda hacer nada con su vida. Porque ellos quieren cambio, Padre Santo, Rey de reyes y Señor de señores, Padre Santo. No importa el pecado que hayas hecho, te lo digo en esta hora, no importa qué pecado hayas hecho, pero Dios tiene misericordia de tu vida en esta hora y arrepiéntete de tus pecados. Y ya no vuelvas a cometer los mismos errores del pasado y vuélvete a una nueva persona. Con ayuda de nuestro Señor Jesucristo, tu corazón será renovado día y día. Porque Dios tiene misericordia de mi vida, de tu vida, de los que están afuera. Él quiere alcanzar sus almas y que sus almas no sean perdidas. Él escucha las oraciones de su pueblo, sin importar las cosas. Él tiene misericordia de nuestras vidas porque día a día cometemos errores, pero Dios siempre ha tenido misericordia del ser humano, sino donde estuviéramos hoy, en el infierno, en ese ardor profundo. Entonces es hora de convertirte en una nueva persona. Y no va a ser por mí, sino por Dios, porque Dios fue el que transformó mi vida. Él fue el que transformó mi vida y el que puede transformar la tuya también. Santo y maravilloso Señor, alcanza toda aquella alma, Padre Santo, que está escuchando en esta hora, Padre Santo. Escucha las oraciones, Rey de reyes y Señor de señores. Bueno, amigos, que Dios me los bendiga y fue un placer que hayan escuchado este video y espero que les haya servido y que les haya agradado
y sobre todo a mi Padre Celestial que está en los cielos. Fue un placer. Espero que compartan este video para que así sean escuchado este video en más personas y sea alcanzada más almas que están perdidas en esta hora. Compartan y síganme. Gracias. Amén.